En este vídeo vamos a ver cómo realizar un modelado de accesos en Trimble RealWorks. Cuando hablamos de modelado de accesos nos referimos a el modelado de estructuras complejas y que son muy comunes en plantas, como por ejemplo escaleras verticales, escaleras en rampa, barandillas o jaulas de escaleras. Estos modelados, que podrían llevar muchas horas, se pueden realizar completamente en solo unos segundos en Trimble RealWorks. Para modelar cualquier elemento, el primer paso que debemos hacer es segmentar. En este caso hemos segmentado esta escalera. Seleccionamos la escalera y entramos en la pestaña de planta y seleccionamos escalas. Con esta herramienta podremos modelar la escalera. A continuación tendremos que seleccionar en primer lugar el punto más bajo de la escalera. Nos acercamos a la parte de abajo y pinchamos. De esta forma, en la parte de la derecha nos aparecerá la cota a la que empezará. Seleccionamos el punto superior y nos pondrá la cota a la que va a terminar esa escalera. En el paso 3 seleccionamos 2D y a continuación simplemente seleccionamos la zona en la que vamos a dibujar dicha escalera. Hacemos un rectángulo, lo seleccionamos y le damos a OK. De esta forma, automáticamente nos genera una escalera. Esta escalera se adaptará lo máximo posible a la nube de puntos, pero es totalmente editable. Si nosotros entramos en la opción de editar en el paso número 1, podremos cambiar tanto la longitud, la elevación y el grosor de cada escalón, como también el ancho, la profundidad y el desplazamiento del eje en el soporte de la escalera. Si esta escalera es la que se usa en toda la planta, podremos guardarla y usar ese modelo con todas las longitudes que le hemos marcado. Seleccionamos Crear y cerramos. De esta forma, en la parte de la izquierda nos aparecerá Escalas, Escalera. En este caso podemos seleccionarla y ponerle el nombre que nosotros queramos. Después de generar la escalera, la vamos a apagar y seleccionamos la nube de puntos de la escalera y vamos a generar su barandilla. Para ello seleccionamos en planta, barandillas. A continuación tendremos que seleccionar el dibujo que queremos seguir. En este caso vamos a apagar la vista 2D y vamos a seleccionar el camino que va a seguir la barandilla. Para ello lo vamos a dibujar y en primer lugar seleccionamos la parte más alta de la escalera. Después bajamos y seleccionamos el final de nuestra barandilla, que en este caso es aquí. Seleccionamos Escapar y a continuación simplemente guardamos y cerramos la herramienta. De esta forma automáticamente nos generará la barandilla. Después podremos hacer un desplazamiento vertical tanto arriba como abajo, que lo podemos mover simplemente con la rueda del ratón. En el paso número 2 tenemos la opción, al igual que hemos hecho con escalera, de editar. Podremos cambiar los grosores de los postes, barandillas, subbarandillas, rodapiés, además de las alturas y espaciados. También el tipo de terminación. Y si queremos guardar ese tipo de barandilla. En el paso 3 tenemos la opción de seleccionar el inicio y el final de los postes, que en este caso no lo vamos a cambiar porque ya lo tenemos bien ajustado. A continuación tenemos la opción de cambiar cada cuánto queremos un poste. Con la rueda del ratón lo podremos ajustar rápidamente. En la parte de abajo nos pone el número de postes que tenemos y si queremos añadir algún poste más de forma manual. Pulsamos Crear y Cerrar y en la parte de la izquierda nos habrá generado la barandilla. Si seleccionamos Duplicador, se nos abrirá la herramienta de duplicar y tendremos la opción de seleccionar la barandilla y una dirección. Esta dirección es hacia la cual va a duplicar esta barandilla. Vamos a seleccionar que siga la dirección del escalón. Seleccionamos y automáticamente nos generará un par de barandillas. Nos ha generado dos porque yo en la opción de cantidad tengo puesto 2. Si lo cambio a 1 y además cambio la longitud, podré ajustarlo lo máximo posible a la nube de puntos. Una vez lo tenga perfectamente ajustado, como vemos aquí, le podremos dar a crear y a cerrar. Con ambas barandillas generadas y con la escalera podemos ver que nos encajará perfectamente con la nube de puntos. A continuación vamos a generar una escalera vertical. Para ello vamos a apagar la anterior escalera y vamos a iluminar
esta escalera, que es una nube de puntos, en la cual tenemos la escalera vertical y una barandilla. Si seleccionamos escalera vertical y en planta seleccionamos escalera, tendremos que seleccionar en primer lugar la vista desde arriba. Fijamos el 2D y a continuación simplemente tendremos que seleccionar dónde está nuestra barandilla. Automáticamente generará desde arriba hacia abajo una escalera ajustada a la nube de puntos. Si nosotros cambiamos la vista, podemos encajarla lo máximo posible. Una vez la tengamos encajada, cambiamos la vista y podemos extender tanto arriba como abajo la escalera. Bajamos desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba para ajustarla lo máximo posible. Después, una vez lo tengamos en el sitio que a nosotros nos interesa, podemos decirle de subir esa escalera hasta el punto que queramos, de forma que encaje perfectamente. Además, podemos editar el ancho y el intervalo de los peldaños. Si yo, por ejemplo, cambio el intervalo de los peldaños, podremos ver cómo en lugar de ser 30 centímetros, podremos cambiarlo a 50 y ya no encajará de la misma forma, como vemos aquí. También podemos cambiar el ancho de la barandilla, la profundidad, la sección del peldaño y la profundidad, además de su grosor. También podemos guardar este tipo de escalera para después, en otras escaleras similares del proyecto, poder usarlo. Una vez tengamos la escalera perfectamente definida, le podemos decir la longitud, en este caso son 10 metros con 5 milímetros, yo voy a dejarlo en 10 metros, y la altura inicial, desde la cual hemos empezado. Si le damos a crear y a cerrar, tendremos la escalera ya generada. A continuación, tenemos la opción de seleccionar la escalera y seleccionar en planta jaula de escalera. La jaula de escalera nos permitirá generar siempre a partir de una escalera ya generada la jaula de seguridad. En primer lugar, tendremos que seleccionar a partir de dónde empieza esa jaula. Seleccionamos el punto y automáticamente nos aparecerá una línea roja que marcará el camino. Si seleccionamos después hasta donde lo queremos, seleccionamos el último punto de la jaula y nos la generará también. Dado que no todas las jaulas son iguales, en RealWorks tenemos la opción de seleccionar en cada uno de los perfiles cuál es la forma que tiene, si es circular, en herradura, en forma de U o si queremos definirla nosotros. En este caso vamos a definir en forma de U y podremos cambiar tanto el radio como la dimensión. Simplemente tendremos que poner el ratón en radio y simplemente mover la rueda del ratón. Lo mismo podemos hacer en dimensión. De esta forma podremos ajustarlo lo máximo posible a la nube de puntos. También podemos seleccionar el número de correas verticales que tenemos, en este caso son 5, y el ancho y el grosor de cada una de ellas. Seleccionamos crear, activamos la escalera y veremos que nos encajará perfectamente dentro de nuestra nube de puntos. Todas estas geometrías pueden ser exportadas para programas de BIM o de formato CAD.